¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández. Llama la dimensión formativa del hombre. Porque somos cuerpo y somos alma, tenemos que ser formados en ambas dimensiones. Es por eso que en este programa tratamos temas que tienen que ver con la formación humana. Hemos estado viendo en programas pasados, ya retomando pues el curso de lo que han sido estos temas, de cómo es la relación de los adolescentes con los familiares en general, con los padres, con los abuelos, con los hermanos. Y justamente de esto quiero hablar el día de hoy, sobre cómo se interrelacionan los adolescentes, estos jóvenes que están pasando de la niñez a la vida adulta, en esa transición conocida como adolescencia, y que pues genera tantos conflictos para todos los miembros de la familia, para ellos mismos, y que por lo tanto es bueno que se conozcan y cómo enfrentarlos. Las relaciones de los adolescentes con sus hermanos menores son por lo general conflictivas. Las peleas entre hermanos a cualquier edad forman parte de la dinámica normal de una familia. No deberían ser en valores absolutos, pero se dan y finalmente pues es parte de esa dinámica en todas las familias. Es usual que los hermanos se peleen, que discutan, que se insulten y que se detesten en un momento dado. Claro, en la medida que estén bien formados, pues el abuso de las palabras va a ser medido, y acciones que se tornen de agresividad física también. Por eso es importante que en la niñez se reciba una buena formación, un buen conocimiento de valores para que sepan expresarlos en esta etapa conflictiva de su vida. Y a pesar pues de estos pleitos, poco después se sienten fraternalmente unidos. Por terribles que a veces nos parezcan a los padres las peleas, rara vez estas manifiestan una situación de rechazo definitivo o afectan de por vida el cariño entre hermanos. Estoy hablando, repito, de una familia donde se recibe una buena formación, pues donde no la hemos impartido los padres en forma adecuada. Va a haber conflictos y conflictos serios que a veces duran toda la vida, en especial cuando los padre y madre hacen bandos, tomando preferencias por alguno de los hijos. Pues ahí ya de por sí está dividida la familia desde la cabeza, y lo demás es consecuencia. Algunos hijos se van a identificar con uno de los padres, y ahí es donde empieza, repito, a surgir un conflicto más serio que el que se da normalmente en una familia que esté bien unida y donde esté unificada la autoridad. Que el padre o la madre no estén desacreditando al otro cónyuge delante de los hijos. Es importante entender esto, que siempre hay ajustes inevitables, hay cosas de desacuerdos en todas las familias, pero el padre y la madre esos desacuerdos nunca los expresan delante de los hijos, sino que en soledad se toman los acuerdos para salir con un criterio unificado, a fin de que los hijos no se sientan divididos o con necesidad de dividirse con las opiniones de los adultos. Pues muchos papás tienen la esperanza de que cuando sean ya más grandes los hijos, se peleen menos, y por lo mismo esperan que una vez que alguno llegue a la adolescencia,
los conflictos disminuyan en forma considerable, pero la realidad es todo lo contrario. Y ya desde que los hijos comienzan la preadolescencia, las peleas con los hermanos menores, lejos de disminuir, aumentan. Por una parte, cuando los hijos inician la adolescencia, están buscando, recuerden, su identidad propia, quieren sentirse diferentes a sus hermanos menores y desean ser reconocidos y valorados como personas más grandes. Los adolescentes, ya sean hombres o mujeres, comienzan a establecer cierta distancia con quienes les siguen en la familia, cosa que molesta tanto a sus hermanitos como a los propios padres, que tratan de forzarlos a seguir compartiendo todo fraternalmente. Por otra parte, para los papás es difícil aceptar que los hijos crecen y por eso, aunque el hijo a veces mida varios centímetros más que los propios papás, los queremos seguir tratando como si fueran unos niños. También el trato de igualdad con sus hermanos se les fuerza o se les forza a que siga siendo el mismo. Y pues esto es obvio entender que ya no son ni unos niños, ni tampoco se les debe someter como si lo fueran, porque es el momento de conflicto, es el momento de la choca, dicen, cuando están chocando con todo mundo, con chicos y con grandes, con los chicos porque quieren separarse de ellos, no quieren parecerse, no quieren que se les vea ya como niños, no quieren los diminutivos, Paquito, ¿verdad? No, llámame Paco, ¿verdad? Y sobre todo con mis amigos evita esas expresiones. Ahí ya están marcando una línea. O sea, no me quiera seguir viendo como un niño. Y a lo mejor mentalmente todavía lo son. Pero cada vez que él se para frente al espejo y ve los cambios que está experimentando físicamente y cómo aumenta su estatura, cómo cambia el tono de su voz, se convence y haya un conflicto de buscar su identidad. Sabe que no tiene la madurez de un adulto, pero no quiere parecer un niño porque además ya no lo es. Esa es la realidad que también los padres debemos reconocer. No son niños para quererlos forzar. Por ejemplo, miren, ese trato que nosotros a veces les exigimos de igualdad con sus hermanos, los hacemos que compartan la habitación o las actividades con los hijos menores, y eso le produce ira, le produce molestia al adolescente, y lo expresa en forma de agresividad contra sus hermanos menores y en rechazo ante la autoridad paterna. Y es que además del malestar y la ansiedad que ya están ellos recibiendo por todos los cambios que viven en esta etapa de la adolescencia, es una etapa conflictiva. Empiezan a experimentar, vamos diciendo, impulsos en su sexualidad que no saben cómo controlarlos o no saben cómo expresarlos, y ahí se les tiene que estar ayudando pues a conducirlos, a hacerlos entender, por ejemplo, si es su sexualidad, la santidad de su sexo, el respeto al sexo de el sexo opuesto, de cómo es santo, de cómo no es vergonzoso, sino que
es parte de su propia naturaleza y es un medio por el que se sirve al Señor. O sea, no separar nunca esa formación espiritual de la formación humana, porque si no nos vamos a quedar en el hombre que no deja de ser un animal, aunque racional, ¿no? Que sepa que es materia y es espíritu, y que todos sus actos expresados a nivel físico tienen una repercusión espiritual, y que por medio de su sexualidad se sirve al Señor. Lo dice por ahí San Pablo: todo me es permitido, mas no todo me es lícito. Él dice, vientre es para el alimento y el alimento para el vientre o el estómago, mientras que el sexo no es para la fornicación, sino para servir al Señor. ¿Por qué para servir al Señor? Porque Dios crea y el hombre procrea, ayuda a crear, nos asoció para llevar vida al universo. Y lo he dicho aquí en estos programas varias veces. ¿Quiénes son esos hijos que engendramos? ¿Acaso no son los hijos de Dios, amados por Él desde toda la eternidad, y que asociándonos para llevar vida al universo, los deposita en las capacidades reproductivas de nosotros los padres, para que cooperando con Él los hagamos aparecer en el tiempo? Cuando entiende la santidad y trascendencia de su sexualidad, este joven, sin duda, en la vida de gracia y en el apoyo que le den sus padres de respetar ese yo, ya no tratándolo como un niño, pero sí cuidando esos peligros tan grandes que hay en esta etapa, en este despertar a su sexualidad, porque de dejarlo en libertad a que la manifieste, la ejerza como mejor le venga en gana, pues ahí están desde las enfermedades, ahí están desde los hijos que luego dicen no deseados, y aquí habría que preguntar, no deseados ¿por quién? Si Dios nos ha amado eternamente. Qué bien dice el Señor: aunque tu madre se olvidara de ti, yo jamás me olvidaría de ti. Y ahí vienen los conflictos, pero que a veces aterrizan en errores tras errores, van a buscar a veces malos consejos y malos apoyos, pues de personas criminales que les orientan a abortar hijos y tantas cosas más, que los marcan y les crean conflictos definitivos, que tienen que repercutir para toda la vida. Y todo por no saber con prudencia conducirlos sin intervenir, sin sofocar esa sexualidad que, por lo demás ya dije, no debe alarmar a nadie, es parte de la naturaleza humana, sino que hay que enseñarlos a que la conduzcan en la forma adecuada. Y estábamos viendo pues esos conflictos, ese malestar y ansiedad que se producen en los adolescentes en esa etapa de cambios hormonales y de pues el despertar de su sexualidad. Y hablaba de que no se debe separar nunca la parte espiritual, la parte religiosa, de la educación sexual. Mucha gente pues por ahí opina lo contrario. Oímos a veces a expositores en medios de comunicación refiriéndose a que se debe hacer una separación de ambas cosas. No, el hombre es cuerpo y alma, dijimos, y además hay que recordar el sexo
quién lo origina, dónde tiene su origen. ¿Es de origen humano o de origen divino? Sin duda que es divino, y si alguien piensa lo contrario, pues que nos diga quién lo inventó y qué leyes le puso, cuándo y quién, ¿verdad? Y desde luego que no va a haber respuesta para esto. Luego entonces, si el que nos creó, nos dio esa facultad y nos capacitó, él sí tiene la capacidad para dejar leyes. Acuérdense que Dios tiene por ahí los tres poderes que nosotros, siendo imagen de Él, también llevamos en nuestras capacidades, en nuestras potencias. El poder legislativo, Dios dicta leyes, ahí están sus mandamientos. El ejecutivo supervisa el cumplimiento de la ley, ahí está tu conciencia. Y el judicial, bueno, pues si viola la ley que está hecha para el hombre y no el hombre para la ley, busca protegerte. Si la violas, pues te va a ir mal. Ahí vas a pagar las consecuencias. Hay que hacerles pues conocer a los adolescentes el origen de su sexualidad, lo santo de su sexualidad, que cuando se ejerce ya en pareja legítima, se vuelve más santo, más casto el hombre y la mujer al practicar su sexualidad, porque es una comunión de amor, donde el vínculo de amor que ellos expresan con sus cuerpos es nada menos que el propio Espíritu Santo. Nos amamos, la capacidad de amar es en la naturaleza de Dios, y el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Entonces, pues es un encuentro santo, santísimo, y así deben conocerlo ellos. Pues en esta etapa, por todos estos conflictos, de su desubicación o de una ubicación incierta, donde los quieren o queremos ver como niños, donde queremos que sigan sometiéndose a nuestra autoridad, bueno, ellos tienden ahí a manifestar esa inconformidad, pues agrediendo a los preferidos y a los que pueden ser víctimas más fáciles de ellos, que son sus hermanos menores. Por eso no pierden oportunidad para mortificarlos cada vez que pueden, y si es frente a los padres, mejor, porque ahí están demostrando ellos, mira, quién soy, y mira, es un grito de reclamo de ese ser distinto, de esa individualidad, está reclamando su posición en la vida. Y también con los hermanos mayores, las relaciones de los adolescentes, por lo menos en los primeros años de esta etapa, o sea, entre los 13 a los 16 años, no son mejores que con los chicos. Como se sienten tan grandes como los hermanos que les llevan 2 o 3 años de edad, debido a que ya los están alcanzando en estatura, quieren participar en las mismas actividades y tener sus mismos privilegios, cosa que resienten los mayores, y por eso los menosprecian. Miren qué difícil la situación del adolescente. Con los menores no se identifica porque no quiere ser un niño y no lo es. Y con los mayores esto lo rechazan, y así empiezan los conflictos, porque a veces el hermano mayor, si es hombre, el hermano menor, perdón, si es hombre, va y toma el rastrillo del hermano mayor para afeitarse, o si es una joven, una niña de 14 años, usa escondidas el maquillaje de su hermana,
mayor, y esto genera conflictos de rechazo de los hermanos mayores hacia ellos, aumentando pues el conflicto del adolescente. Con sus padres tiene rechazo, es rechazado por sus hermanos mayores, y a los menores ellos son los que lo rechazan, para que nadie los ubique como niños que por lo demás ya dije, ya no lo son, ya no lo son. Pero, y finalmente todo esto es parte de ser familia, y lo mejor que se puede hacer o podemos hacer los padres es apartarnos de las peleas y confiar en la capacidad de los hijos para que la resuelvan, mientras no se falte al respeto ni se abuse de la fuerza. Pues hay que recordar que a pesar de las diferencias que puedan surgir entre hermanos, lo maravilloso de esta relación fraterna es que si la familia es unida, los conflictos vienen y van, pero nunca los apartan en forma definitiva. Y aunque en la adolescencia los hermanos parecen ser un estorbo para los que están pasando entre la niñez y la vida adulta, ellos también son un apoyo y una fuente de afecto importante para ellos en esta etapa. Entonces, los padres ahí jugamos una función muy importante. Entender que él ya de ahí su habitación, a lo mejor solo, porque le va a gustar oír por ahí sus cassettes. Hay que ver también, acuérdense que hemos hablado de la música subliminal, la música con mensajes abiertos, satánicos o de sexo. No, sí hay que estar pendiente, sin intervenir en forma directa reprimiendo, pero sí alertando. Es bueno platicar a la hora de la comida en familia y decir, sin especificar a quién va dirigido el tema, oye, ¿oíste al conferencista fulano en la tele o en el periódico que hablaba de los peligros de la música de rock pesado? En fin, abordar temas específicos que tienen que ver con ellos, en donde se discuten abiertos y donde ellos también participan y dan su punto de vista. A veces en contra de los propios padres, pero no pasa nada, porque toda vez que todos hablaron, el que anda en la miel algo se le pega. Y cuando conocen que un padre y una madre tienen la formación recia, pues a nivel espiritual, a nivel formativo, parece que rechazan la opinión de los padres, pero se la llevan bien engrabada, la confrontan con la de ellos, y a muy poco tiempo pueden experimentar lo acertado de la opinión del padre o la madre, viviéndola no en carne propia, sino a veces diferida en los amigos que los rodean. Y cuando ven cómo les está yendo mal, cómo están fracasando, cómo tienen conflictos serios, los que están actuando en contra de esa opinión que sus padres expresaron en un diálogo de familia, sin puntualizar, a ti te estoy diciendo no vayas a hacer eso. No, eso es lo peor que se puede hacer. Es hablar de temas generales y que a veces tienen que ver con la vida de los adolescentes, pero que a veces no. Es cultura general y es el hábito de dialogar de temas importantes, y eso les va formando a ellos una opinión acertada, porque un padre y una madre siempre, cuando ya hablan con responsabilidad frente a los hijos, lo que buscan es darle las armas certeras para que ellos sepan conducir su vida.
Por eso nosotros debemos estar siempre formándonos a nivel de los valores y a nivel de nuestra religiosidad, de nuestra fe, para que ahí hay en ellos ese respaldo, esa fuerza y ese entendimiento de cómo actuar con certeza para cada caso. Ahora, también algo que resulta conflictivo con los adolescentes son los famosos permisos y las salidas. Acuérdense que de niños pues queríamos tenerlos ahí muy temprano y estar vigilando cada uno de sus pasos, y ahora eso es lo que ellos no quieren justamente. Quieren sentirse que son capaces de automanejarse, de que no exista una vigilancia estrecha como la tuvieron en su niñez. Y claro, también no son los adultos para dejárseles la rienda suelta, que sería un extremo muy peligroso para aquel que está pasando de una etapa de la vida de niñez a la de adulto, pero que no conoce todos los peligros que en esta nueva vida a la que está caminando existen. Por eso no se les debe dejar la rienda suelta sin llegar a reprimirlos tampoco. Porque se les oye decir muchas veces en forma de queja: soy el único que no dejan ir, o el único que nunca puede hacer esto. O sea, son quejas que escuchamos con frecuencia de nuestros hijos adolescentes. Quizá uno de los retos más difíciles a los que nos enfrentamos los padres es cuando los hijos comienzan esa transición a la vida adulta y empiezan a salir, o sea, a las fiestecitas, a relacionarse con el otro sexo, pues acostumbrados a que hasta entonces los hijos solo frecuentaban a quienes los padres aprobábamos e iban a los lugares que nosotros indicábamos, pues es difícil aceptar que crecieron y que su vida social es más nocturna que diurna, y con poca supervisión de parte de muchos adultos. Y entonces esto buscan ellos también imitar, y ahí empiezan los conflictos. Estábamos viendo ya cuando llegan a esta etapa de adolescentes, cómo cambia totalmente el interés de ellos por algunas cosas. Sus juegos de niños y toda su vida de niños, pues ya quedó en el pasado, y empiezan entonces a establecer relaciones sociales con personas del otro sexo. Y comienza entonces el interés, por ejemplo, si se trata de una jovencita, por coleccionar admiradores, y en el caso de los muchachos por tener amigas y una que otra novia. Y los juegos inocentes de la infancia, pues ya se quedan en el pasado. Ahora les interesan las fiestas, las discotecas y las reuniones con amigos de ambos sexos. Los permisos ya no son como lo eran antes para ir al cine en la tarde, a patinar o a jugar fútbol con los vecinos, sino que se trata de salidas a veces por la noche, que a una fiestecita, y pues ya los lugares a veces no se pueden controlar como se hacía cuando ellos estaban pequeños. Las compañías mismas a veces no las llegamos a conocer todas. Siempre es importante conocer el círculo de amigos, y no solo los amigos, sino los papás de los amigos.
para ver con quién se están interrelacionando y que de qué peligros tenemos que advertirles. Pero bueno, ya dije, sin que sientan que queremos nuevamente tomar el curso de sus vidas. Hay que dejarlos ser, pero sí estándolos orientando, no dejarlos sueltos, porque hay peligros que ustedes y yo conocemos en esta etapa. Los papás en este momento pasan a un segundo término en la vida del adolescente y quienes los suplen son los amigos. Durante la adolescencia, las personas más importantes en la vida de los hijos dejan de ser los padres y las relaciones con los amigos de su misma edad son las que les importan, son las que valen. Este es un momento muy difícil para todos nosotros los padres, porque por menos que sea y por más juiciosos y razonables que parezcamos, sin duda que no dejamos de sentirnos relegados por los hijos. Y también para los adolescentes que quieren establecer relaciones más estrechas con sus compañeros y tener éxito con los miembros del otro sexo, sin saber exactamente cómo lograrlo, es un conflicto. Los jóvenes varones a veces empiezan a platicar, si son tímidos, pues de sus acercamientos, ¿verdad? Y de la forma en que no han podido expresar por ahí esa declaración de amor juvenil a la persona que les interesa, porque se sienten inhibidos, porque temen que la respuesta sea negativa. Y ahí cuando ellos se abren de esta manera, el papá o la mamá, si es niña, empieza a platicar de sus propias experiencias. Fíjate, hijo, que cuando yo estaba de tu edad me pasó exactamente lo mismo, no vas a creer que... Y ahí empieza un diálogo abierto. Cuando ese es el caso, que ellos se abran, bueno, pues sin decirle conviene que hagas esto, tú das el testimonio de tu propia experiencia. ¿Sabes qué? A mí me funcionó muy bien llamar la atención de aquella muchachita que yo pretendía y que pues creía que me ignoraba. Logré que captar su atención y ya ahí das tú tu testimonio de vida. Eso, a más de apoyarlos, hace que te vuelvan a sentir poco a poco cercano. Insisto, el rechazo que manifiestan al principio no es desprecio, esa es la forma en que ellos nos dicen: ya no soy un niño, no quiero ser tratado como niño, quiero llevar con responsabilidad la libertad en que fui creado como un hijo de Dios, tengo derecho a ser yo mismo, y están expresando una verdad, pero por el amor que nosotros tenemos, siempre estamos atentos en que esos vuelos del pajarito que sale del nido no vayan a terminar en un aterrizaje forzoso, malo, que acabe a veces con la vida misma del que apenas está empezando a querer madurar sus alas para elevar el vuelo. Pues las salidas en grupo sin la compañía de ningún adulto es algo que exigen a veces los adolescentes, ¿verdad? Oye, pues vamos, y yo me estoy ahí, y ahí los espero, ustedes bailan y yo me estoy ahí en la fiesta, pues nada más por acompañarlos. No, ellos van a rechazar siempre este tipo de injerencia. Por eso decía, hay que ver qué sitios frecuentan, qué amigos frecuentan, para tener idea también de cómo andan los permisos. A veces se tiene que negar un permiso, y miren,
donde hay un peligro a nivel espiritual, a nivel moral, algo que los va a lesionar, ahí no se puede negociar. Ahí no importa que haya molestia de parte de ellos, el no debe ser no, pero no un no impuesto autoritario, ¿verdad? Sino un no razonado, lo entiendan o no, de momento algún día lo van a agradecer. Con esto no quiero decir que se busque cualquier pretexto para manipular esa individualidad a que ellos aspiran, pero sí evitarles peligros que nosotros conocemos que pueden ocurrirles. Pues las fiestas y las reuniones con amigos de ambos sexos son una forma en que los adolescentes aprenden a establecer y manejar las relaciones afectivas entre los dos sexos. O sea que empiezan a entender cómo es la mentalidad del sexo opuesto. Y eso les va ubicando a ellos en la vida. Estas experiencias no solamente contribuyen al desarrollo de su personalidad y a fortalecer su sentido de pertenencia y su proceso de madurez, sino que les ayudan a descubrir las cualidades personales que les gustan o les disgustan de sus compañeros y también de ellos mismos. Ellos ahí, en cómo son recibidos y vistos por los demás, esta es una ayuda muy grande que reciben para saber qué tienen que modificar, en qué están equivocados, qué cosas no son aceptadas por el promedio de gentes. Y como se ven ya por primera vez en un espejo, a la luz de cómo los ven los demás, entonces empieza a despertar una conciencia y una responsabilidad de los propios actos. Entonces no es malo esa interrelación que ellos buscan con el sexo opuesto, les ayuda, repito, a crecer, pero sí hay que estar siempre cuidando con quién, ¿verdad? Y en dónde. La popularidad que ellos buscan con el sexo opuesto es algo muy importante en los adolescentes. Por eso se significan ellos mucho en su forma de vestir, a veces de bailar, a veces hasta en el hablar se les notan ya por ahí, pues maneras que nosotros no les conocíamos, pues son los brincos que están dando para hacer ver que son ellos mismos. No pasa nada, mientras no vayan, repito, por caminos que lleguen a ser peligrosos. Por eso muchos comienzan ya a esa edad, pues muy temprana todavía, pero a buscar tener algún novio, alguna novia, y lo persiguen con algún afán, pero lo que están buscando en eso es ver la acción que logran con el sexo opuesto. Y durante la primera etapa de la adolescencia, la pareja se escoge con base a las características físicas y otras cosas superficiales, la simpatía y la popularidad que guardan en el medio o la posición económica. Y a medida que van madurando, comienzan a tener más en cuenta otros factores como las ideas y los valores de los compañeros, al mismo tiempo que ellos van definiendo un poco más sus propios valores. Pero estos valores que ellos definen, quiero que sepan que no son diferentes a los que nosotros les inculcamos de pequeños. Lo que hacen es que, como ya los experimentaron, vieron qué tan buenos fuimos para darles
directrices acertadas, o cuáles a juicio de ellos les parecen que fueron exageradas o equivocadas inclusive. Y ahí ya ellos llegan a definir más sus propios valores, pero alguien que ha recibido una buena formación desde pequeño, a medida que va saliendo de esa etapa de adolescente, se va alegrando y reencontrando con sus padres, porque pudo ver ya en forma experimental y en forma personal la formación y el esfuerzo que hicieron sus padres en su educación, en el cuidado de protección. Todo esto lo va a ir agradeciendo en la medida que va saliendo de esa etapa el adolescente. Por lo contrario, qué terrible que un adolescente empiece a expresar cosas como: qué lástima que mis padres nunca me dijeron, qué lástima que mis padres nunca me enseñaron, si mis padres me hubieran dicho. Y estas ya son quejas terribles por lo que significan. No se tuvo el cuidado, no se tuvo el cariño, porque el padre que ama a un hijo lo protege. Esos sentimientos que Dios nos puso hacia los hijos son lazos indelebles. Un padre que ama auténticamente a su hijo lo está formando, lo está educando, siempre está buscando lo mejor para él. O sea, se quita el corazón para dárselo al hijo. Y cuando el hijo sale ya de esas etapas de prueba, donde él mismo salió al mundo, salió a probar sus propios argumentos, sus propias opiniones, y se encuentra con la sabiduría de la conducción en que fue formado, entonces retorna a su padre, a su madre. Los padres, pues, debemos tener en cuenta que el alejamiento y rechazo que percibimos a veces de nuestros hijos adolescentes es algo absolutamente natural y no es un indicativo de que el joven nos odie o que tiene problemas serios con nosotros, sino que necesita sentirse que es el mismo y necesita también, para madurar, para crecer, vivir la experiencia de su propia vida al lado de sus amigos, de sus compañeros, ¿verdad? No me cansaré pues de decir, es un momento difícil para los padres, pero en donde debemos estar más que nunca atentos de con quién se relacionan los hijos, para que en esa búsqueda de ellos mismos y en esa pretendida libertad, donde se están liberando, dicen ellos, de la autoridad asfixiante de un padre, de una madre, no vayan a caer en la esclavitud y en las garras de algo o de alguien que los sujete. Ese es el cuidado que sí debe tenerse. Pues son muchas y diferentes las actitudes que adoptamos los padres ante el interés de los hijos por relacionarse con el otro sexo. Algunos asumen posiciones extremas que van desde prohibirles y sobre todo más a las hijas a que establezcan relaciones cercanas con el otro sexo y que vayan a tener novio, hasta prohibirles que vayan a fiestas donde pues van a estar ahí jovencitos y jovencitas. Desafortunadamente, con esta actitud lo único que los padres logran es que las hijas de todos modos hagan todo esto que se han propuesto, pero ahora a escondidas. El conocimiento y la experiencia
que ganan las niñas a través del contacto con muchachos durante la juventud les permite ir formando criterios propios sobre el tipo de hombre que buscarán para una relación más definitiva. Cuando se les priva de la oportunidad de tener ese aprendizaje, es posible que deseosas de tener el afecto y la compañía de un hombre, se dejen maravillar por el primer enamorado que tengan y se comprometan seriamente en una relación sin pensar ni tener los criterios para saber si de verdad es la persona con la que quieren formar un hogar y pasar toda su vida. Vean qué conflicto pues cuando se les inhibe y se interviene en forma autoritaria con los hijos. También puede pasar todo lo contrario. Hay padres que presionan a sus hijos desde la preadolescencia para que empiecen a salir con amigos del otro sexo o para que tengan novio antes incluso de que ellos estén dispuestos a hacerlo, solo porque les interesa mucho que sus hijos o sus hijas vayan madurando. La edad cronológica, hay que recordar, no determina necesariamente la madurez del muchacho para establecer relaciones heterosexuales. Hay niños que al contrario de la mayoría de sus compañeros se interesan más por el fútbol que por las fiestas. Les gusta mirar más la televisión que bailar, o prefieren montar en bicicleta en lugar de andar con una novia o yendo al cine. En fin, va a ir marcando el hijo su propia pauta y los padres debemos estar a su lado para ayudarlos en lo que nos pidan y en lo que nosotros responsablemente veamos que les puede dañar. Pues se nos terminó el tiempo. Yo les agradezco mucho la atención, como siempre, a este programa y hay que estar pues atentos en esta etapa de sus hijos y no tomen muy en serio esas actitudes de rechazo que no son sino una forma de buscarse, de encontrarse a sí mismos en esta etapa conflictiva de su vida. Que tengan buena tarde.